Estamos viendo TV Perú Mundo. Con el drama de Siria, Naciones Unidas ha confirmado el uso de armas químicas hasta 5 veces durante el conflicto en ese país. De otro lado, Amnistía Internacional acusó a la Unión Europea de ser indiferente con los refugiados sirios. Siria ha utilizado armas químicas hasta en 5 ocasiones durante la guerra civil, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. El jefe de la misión, Åke Sellström, presentó los resultados de la investigación al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Además de hallar pruebas convincentes para demostrar la masacre de agosto en Guta, el informe detalla que Siria utilizó armas químicas durante el mes de marzo en Han al-Assal, cerca de la ciudad de Alepo, en Sarakep, al norte de Idlib, en el mes de abril, y en las zonas de Jobar y Ashrafiat Sanaya, cerca de Damasco, en el mes de agosto. El uso de armas químicas es una grave violación del derecho internacional y una afrenta a la humanidad. Tenemos que permanecer vigilantes para garantizar que estas armas terribles sean eliminadas no solo en Siria, sino en todas partes. Muchas gracias. En tanto, Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusa a la Unión Europea de ser indiferente con los sirios que escapan del conflicto de su país para refugiarse en otras zonas del mundo. El secretario general de la entidad, Salil Shetty, señaló que el bloque se ha mostrado dispuesto a abrir sus puertas solo para 12.000 sirios, es decir, el 0,8% de los 2,3 millones de personas que huyeron de la guerra. Shetty no dudó en decir que la Unión Europea ha fracasado miserablemente a la hora de jugar su papel de acogida para los refugiados sirios que lo han perdido todo, menos la vida. Muy bien, estamos viendo pues que la indiferencia de la Unión Europea es criticada por Amnistía Internacional. Los refugiados sirios que son también los que sufren muchísimo, ¿no? Este invierno que está llegando muy intenso y está afectando, creo que también en Siria han muerto niños de frío. Y es la situación y 2 años después continúa el drama de esa gente, ¿no? Las cifras son escalofriantes, ¿no? Ya hablamos de más de 125.000 muertos según la ONU, hablamos de más de 9 millones entre refugiados y desplazados, ya estamos llegando a los 3 millones de refugiados en países pues vecinos. El Líbano tiene más de 1 millón de refugiados sirios. Y frente a esto, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cuáles son los compromisos de la comunidad internacional que de alguna manera deberían tener algún tipo de participación, teniendo en cuenta lo que ha sido esta región para el mundo y sobre todo para Europa en el pasado colonial? Entonces, de alguna manera, además existen compromisos, existen cuotas humanitarias que de alguna manera Europa, los países europeos se han comprometido a recibir pues algunos refugiados, pero mucho de esto no se cumple. Y en el contexto actual de esta crisis de frío, climática que está viviendo, este debate se hace aún más importante aún. Hemos visto pues imágenes del Líbano con nieve realmente, claro, además en campamentos que no tienen las condiciones para soportar esos climas. La verdad la situación es dramática, ¿no? Por otro lado,
tenemos pues lo que sucede en Siria y qué hacer frente al riesgo de los ataques químicos, las armas químicas, todo esto lo sucedido. Y la verdad es lamentable que la comunidad internacional, y hablo de la comunidad internacional, porque alguna vez hablar de la ONU es un poco injusto por el mecanismo que tiene la ONU para tomar decisiones en donde hay países con derecho de veto. Entonces la comunidad internacional ha hecho muy poco, ¿no? El gran favorecido ha sido Bashar al-Assad. Nosotros suponemos que, aunque no está comprobado porque la ONU o las investigaciones de la ONU no han determinado o no tienen el objetivo de determinar el origen, pero todos suponemos que algún origen debe haber tenido en fuerzas oficialistas, estatales. Pero debería ser eso, o sea, porque al final lo que se logró, entre comillas, es destruir las armas químicas, sin embargo, el que las ha utilizado continúa en el poder. Habría utilización de armas químicas, no ha sido sancionado, ha tenido una salida política, claro, y ahora destruye las armas químicas. Es decir, y además está ganando la guerra. Entonces uno dice, wow, y él es el gran responsable de la muerte de 125.000 sirios. La verdad es que acá hay una responsabilidad de la comunidad internacional que no está siendo asumida. Claro, y los rebeldes pierden el apoyo de naciones como Estados Unidos y propia Europa. Y uno se pregunta, pues, ya luego de la destrucción de las armas, de supuesto depósito de armas químicas, ya se olvidaron de Siria. Sí, tampoco es el hecho de favorecer a los rebeldes, porque los rebeldes, como decíamos, también hay grupos pues terroristas como Al-Qaeda que participan, y hay algunas demandas, es decir, pero buscar una salida desde un inicio todo comenzó mal desde el momento de que Rusia salía con al-Assad y Estados Unidos con los rebeldes, y esto necesitó desde un inicio salidas negociadas que nunca se intentaron. Muy bien, ahora nos vamos a Yemen. Un ataque con drones estadounidenses ha dejado al menos 17 muertos. Entre ellos habrían integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda. Unos 17 muertos y varios heridos fue el saldo de un ataque de drones estadounidenses mientras participaban en la celebración de una boda en la provincia de Al-Baida, en el centro de Yemen, informaron los medios locales. El ataque aéreo no alcanzó su objetivo e impactó contra un grupo de civiles que iban a una boda, reveló un funcionario de seguridad yemení. Hasta el momento no se ha confirmado si los fallecidos son miembros de la organización terrorista Al-Qaeda o si el ataque se llevó a cabo por error. Se supo que un cohete fue disparado contra un coche que estaba en el lugar, donde se celebraba una boda en Al-Baida, a unos 270 kilómetros al sureste de Saná. Como se sabe, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado desde el 2011 las campañas con aviones no tripulados en Yemen, con el objetivo de acabar con militantes de Al-Qaeda en esa zona. Víctimas civiles de los ataques no tripulados estadounidenses denunciaron el mes pasado este tipo de prácticas, las cuales se calificaron como indiscriminadas. La organización Al-Qaeda en la península arábiga, que incluye a combatientes saudíes y yemeníes, tiene en este país su base de operaciones, que cuenta con campos de entrenamientos, según informaron las autoridades estadounidenses. Hoy vamos a hablar de la situación en Yemen y la presencia de Al-Qaeda también, ¿no?, que es muy peligrosa. Bueno, Yemen es un país clave para Estados Unidos. Luego de Afganistán y la salida de Al-Qaeda de Afganistán, Yemen se ha convertido en el gran territorio de desarrollo de esta organización terrorista. Y Yemen es un país clave para Estados Unidos. Ahora, un poco la crítica está contra Obama, ¿no? Por el uso excesivo de estos drones, ¿no? Ya se ha demostrado informes privados que señalan toda la cantidad, el número de muertos civiles que han causado estos drones en Pakistán, en Yemen y en otros países de la región. Un poco, ¿cuál es la verdadera efectividad de los drones? O sea, ¿qué aseguran los drones? Por lo menos el error humano sigue siendo presente, tanto con drones como con estos misiles dirigidos, sigue siendo presente. Lo que te asegura es que no mueran militares de Estados Unidos. La verdad es que... pero mueren civiles. Exacto, civiles atacados por los drones. Claro. Además, seguimos esta práctica de homicidios o de ejecuciones extrajudiciales a población civil indefensa sin pasar por un juicio, un proceso justo. La verdad es que hay una crítica muy importante. Amnistía Internacional ha hecho muchas críticas a esta política de Obama y la verdad es que no se esperaba de él, alguien que ha sido tan crítico con el gobierno de Bush en su momento, con las torturas durante el gobierno de Bush, que él legitime, legalice el uso de drones, puede ser algo incongruente. Muy bien, nos vamos ahora a Bangladesh. Los partidarios islamistas han rechazado la ejecución de uno de sus líderes, quien fue condenado a la horca por